La Nación PM con Axel Kicillof, ex ministro de Economía y actual diputado nacional del Frente para la Victoria. Gracias, Axel, por venir. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. ¿Te puedo tutear? ¿No tenés problema? Tuteame. Sos más chico. Tuteame. Se habla mucho de la herencia acá. Quería conocer, no un monólogo muy largo, pero en tus palabras, ¿cómo definirías la herencia acá de la que se habla? Sí, yo creo que es como toda herencia. Yo no estoy en contra del tema herencia. Me parece que nosotros estuvimos en el gobierno 12 años y corresponde hacer un balance, donde hay cosas que salieron muy bien, cosas que salieron más o menos, cosas que salieron regular y cosas que salieron mal. Salieron mal o se presentaron de una manera que no pudimos atajarla, o la pensamos bien pero la ejecutamos más o menos, o la comunicamos más o menos. En todo ese balance, yo hago un balance muy positivo de estos últimos 12 años. O sea que cuando hablamos del tema, si a mí me preguntas cosas que faltan, tengo montones. Cosas que hubiera hecho distinto todos los santos días. Hoy seguro cuando me voy de esta entrevista digo, che, ¿por qué dije esto? O sea que yo soy así, no tengo ningún problema. ¿Y entonces una buena y una mala de eso que decís? Mira, muy buena lo que nosotros entendemos que fue una etapa de crecimiento, inclusión social y reindustrialización del país. Y si te tengo que decir la mala, todo lo que nos faltó en esos tres planos, que son para mí los centrales, y todo lo que eso significa. Es decir, no voy a hablar yo de la pesada herencia de 2001, porque sería un poco hacer el juego de algo que yo ya estoy criticando. Ya lo de la pesada herencia, 9 meses después, no puede ser la explicación de que nada salga bien, en todo caso. Pero si vos me preguntás, nos faltó en industrialización, nos faltó en integración regional, nos faltó lo que es producto de un montón de situaciones, pero nos faltó. Y yo creo que tanto falta hacer que nuestro proyecto está inconcluso. Por eso estamos, o por lo menos yo estoy trabajando para poder seguir con ese proyecto inconcluso y para que hoy que gobierna el país gente que tiene objetivos muy distintos, para mí tiene objetivos muy distintos, no las medidas, los objetivos, y bueno, no haga que todo lo que se había logrado construir con mucha dificultad. Mira, hoy fui a un bar y el tipo que siempre estaba en la caja estaba atendiendo. Y dice, y con lo que llegó de luz tuve que echar a la moza y estoy atendiendo yo. Bueno, si eso sigue un poquito más, cierra el bar. Abrir de nuevo ese bar, ¿cuánto va a llevar? ¿Estaba bien entonces el esquema de tarifas de los 12 años de gobierno? Mira, yo soy un defensor de los subsidios, pero de la misma manera me acuerdo que a mí cuando en 2014 hicimos un aumento importante del precio del gas, en hogares y en industria, me criticaron y me llamaron tarifazo. Y ahora me critican porque las tarifas estaban muy atrasadas. Los mismos que me dijeron que las subimos mucho en 2014, me dicen hoy que están recontra atrasadas. Entonces yo, ¿qué es lo que pienso yo? Que efectivamente tiene que haber alguna relación entre las tarifas y lo que cuesta la producción del gas y de la electricidad, que ahí es un tema técnico del que todavía estamos tratando de entenderlo o explicarlo los que tenemos algún conocimiento mayor, pero también tiene que guardar alguna relación con lo que vos ganás, con lo que factura un pequeño comercio, con lo que gana una pequeña pyme. Si nosotros ponemos una tarifa que cubre lo que aparentemente es el costo, pues podríamos discutir en los petroleros, entender cuánto sale. Producir un barril de petróleo es algo, digamos, el secreto mejor guardado de una empresa petrolera. ¿Cuánto sale un barril de petróleo? Pero si lo cobramos eso, y eso hace que nadie lo pueda pagar, igual el Estado tendría que dar subsidios, en términos de que la política energética del país es parte de su política de distribución. Decís que sos partidario de los subsidios, pero los subsidios así indiscriminados no favorecen al que más tiene. Bueno, eso también. Mira, nosotros aplicamos una serie de políticas porque la tarifa era subsidiada y sin embargo había gente que podía pagar más, incluso que decía que quería pagar más, porque eso también se oía diciendo, ¿cómo puede ser que yo pago 20 mangos de gas? Entonces hicimos un par de cosas. Empezamos a buscar y hicimos un cambio tarifario general, pero entre esas cosas buscamos las regiones, las zonas que tenían más alto poder adquisitivo, sobre todo en la zona de Buenos Aires, que es donde regula tarifa de energía el gobierno nacional, y sobre eso aplicamos aumentos especiales, sin subsidio, para Country, sin subsidio para Puerto Madero, sin subsidio para Recoleta, sin subsidio, y eso también nos trajo lío, porque incluso en barrios como, qué sé yo, Barrio Norte, hay una jubilada que vive en Barrio Norte desde tiempos inmemoriales y no puede pagar una tarifa más grande. O sea que es difícil captar cuánto poder adquisitivo tiene cada persona para focalizar
el gas. Si vos, y después lo que hicimos es la renuncia voluntaria. Sí. El Pero que para hacer quería, varios temas, sí, dale. Digamos, resumiendo el tema tarifas, para que quede una idea, ¿no?, de tu Vamos, ¿cuál es mi pensamiento. idea? ¿Había que seguir como estábamos o hay que hacer un ajuste tarifario? Nosotros hicimos ajustes tarifarios ¿Y más sobre o el que menos hizo Macri? 6 veces. ¿Qué pasó con el de Macri? Que creo que yo que fue el lío. Punto 1, Macri devaluó 60%. Entonces el costo de la energía, que está básicamente en dólares, subió muchísimo. Y ahora le quiere pasar ese costo al usuario. Segundo punto que tiene que ver con este tarifazo. No solo hizo el tarifazo de gas, hizo también el de luz, el de agua, el del carrito del supermercado, con lo cual le pone una factura mucho más alta, como diciendo, miremos esto por separado, cuando en realidad el bolsillo es uno solo. No se puede pagar el aumento de 45% del costo de vida, más el aumento del agua, más el de los impuestos, más el de la luz, más el del gama. Y ahí llegó como que rompió el chanchito y la gente ya no tenía para pagar ese aumento. Entonces yo creo que fue absolutamente desproporcionado con respecto a todas las demás medidas que tomó. Y además, en el caso de las pymes, que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, los pequeños y medianos comercios, tuvieron el problema del tarifazo, de que la gente ya no puede comprar porque tiene menos plata en el bolso. Y después que la tasa de interés está muy cara y que le abrieron las importaciones. Entonces agarró sectores que con su programa económico los había perjudicado mucho y les trató de aplicar un tarifazo como diciendo, bueno, pero esto es obvio, hay que pagar el costo del gas en Boca de Pozo, que es muy caro porque había una pesada herencia. Todo eso que no pudo nunca explicar Aranguren, se lo preguntamos 30 veces, ¿cuánto sale el gas en Boca de Pozo? ¿A quién se le paga? Pero más allá de este gobierno, las tarifas, si seguía el kirchnerismo en el gobierno, ¿iba a tocar las tarifas o no? Mira, seguramente como lo veníamos haciendo, 6 veces cambiamos la tarifa de luz, 6 veces cambiamos 7 la tarifa de gas. O sea, hubieran hecho aumentos a su manera. Pero, claro, pero ¿qué son esos aumentos? Teniendo en cuenta varios factores, que acá me parece que todavía no queda claro cómo llegó al 2000% de aumento, de dónde lo sacó. Si era para cubrir el déficit presupuestario, si era para pagarle a las petroleras, si era para que la gente consuma menos, todas cosas que si vos la mirás por separado... El cómo, está bien. Y sí... Ya que mencionaste, para pasar a otro tema, ¿no? Mencionaste que Macri devaluó. Durante tu gestión como ministro de Economía también devaluaste. En 2014. Sí. Sí, yo lo he escuchado mucho porque al principio Macri dijo... Como en la campaña había dicho que no iba a devaluar, y muchos funcionarios de él, el propio Prat Gay dijo, ¿dónde va a estar el tipo de cambio? Entre 9 y 16, más cerca de 9, si hacemos las cosas bien. O sea, que era el ministro de Economía que iba a entrar. Macri cuando le preguntaron si iba a devaluar que no, Michetti que no, entonces dijeron que no iban a devaluar. Cuando devaluaron, no dijeron que habían devaluado. Dijeron que habían abierto el cepo y que había libertad para comprar dólares. Se olvidaron de decir que devaluaron como un 60%. Entonces, ¿qué fue esta devaluación? Fue una devaluación buscada por el gobierno, producida por el gobierno, cuando la devaluación de 2014, yo lo dije, incluso en ese momento se habló de Aranguren, nosotros dijimos, hay una corrida que quiere poner el dólar como a 10 pesos, entonces se paró la corrida a un nivel del dólar bastante más bajo. Pero más allá de que lo hayan ocultado o negado pero o adornado, bueno, ahí está el punto. ¿Económicamente hacía falta devaluar o crees que podíamos ir con un dólar a 9? Mirá, la devaluación nuestra fue del 20%, que fue una corrida que la paramos. Y después de hacer la devaluación, hicimos una serie de cosas que vos te debes acordar porque estás en el rubro, digamos, porque sos periodista. Llamamos a todos los empresarios, le dijeron, no vayan a pasar esto a precios. Hicimos acuerdo de precios con todo el mundo y largamos un montón de programas con 2 objetivos. Que la devaluación no se vaya todo a precios, para que no le pegue a la gente en el bolsillo. Y además, lo otro que hicimos en ese momento es dar certidumbre cambiaria y lanzar un montón de programas para que a los que le pegaba la devaluación en el poder de compra tuvieran una compensación. Y lo digo porque son muy conocidas, fue principio de 2014. Largamos un aumento de la UH, de la asignación del 50%, la devaluación había sido del 20%. Aumentamos las jubilaciones, largamos el procrear, el progresar, el subbeneficios, precios cuidados, ahora 12, para que haga... Entonces, quiero decir, hubo una devaluación del 20 y lanzamos un montón de medidas para controlar los precios y para compensar la caída del ingreso. ¿Qué hizo Macri? Le evaluó el 60% silbando bajito. Después de evaluar, dejó que eso se trasladara a precios, porque ellos decían que en realidad los precios ya contenían un dólar de 16. Bueno, yo contesté, no es así. Y dicho y hecho, tenemos 45% de inflación desde que devaluaron el 60%. Y además después empezó a subir las tarifas,
muy lejos de dar una compensación. Y esto ha generado, Ya por que eso te tocas, digo, sí. y mira, vos me preguntás, ¿había que devaluar o no había que devaluar? Sí. Te digo cuáles eran las opiniones en ese momento, que había un atraso cambiario muy grande. Yo lo oía, que las economías regionales tenían problemas por Sí. el atraso cambiario, que había que devaluar ¿No era y así? bajar retenciones. Yo vi el resultado de haber devaluado al modo de Macri, neoliberal, sin Estado, Sí. y sacando las retenciones. Mirá el resultado, tirando las manzanas a la ruta o regalándolas. O sea que las economías Bueno, regionales... antes también regalaban fruta, ¿eh? No, pero no fue así. Y tiraban leche. Pero no fue Es- así. Mira, yo te digo, no fue así porque yo era ministro. Sí, Y te sí. digo, y en cada uno de los casos, nosotros, no te digo que no hubo problemas en las Ajá. economías regionales. Lo que te digo, o ponele que sí, pero lo Sí. que te digo es que lo que se presentaba como la salvación no lo fue. De hecho, mira, el otro día leía el cronista comercial, Tapa, atraso cambiario. Leía, bueno, todos los diarios económicos, el propio Clarín y La Nación, dicen que hoy hay atraso cambiario. ¿Por qué lo dicen? Porque el gobierno devaluó entre 50 y 60%, depende de cómo se mueve el tipo de cambio, porque llegó a 16, ahora está en 15, y la inflación fue el 45. Entonces, si vos fueras ministro de Economía... entonces vos decís, perdón, Sí, vos decís, a ver. si había un atraso cambiario, Sí. entonces, ¿qué había que hacer? Devaluar y que no se fuera a precio. Se devaluó, se fue a precio. Y ahora están el propio sector agropecuario, y lo oí el otro día, una entrevista a un autopartista, que decía, hay atraso cambiario, hay que devaluar. ¿Cuánto? 30%. Bueno, eso Entonces, dicen ellos. ¿Qué decís vos? ¿Qué valor debería tener el dólar hoy? yo creo que, como decía en ese momento, el dólar no es la variable central de la competitividad de Sí. la economía. Pero un valor hay que darle. Vos fijate, sí, pero es una serie de valores. Porque ¿cuál es tu precio de exportación? Es el dólar, menos lo que te devuelven, más lo que te sacan, más cuánto te sale el transporte, más si el Estado te da un subsidio o no te da un subsidio. Sí. O sea, yo creo que ante la situación internacional, Sí. lo peor que se podía hacer es hacer una devaluación del Pero 60 y Axel, dejarlo así. Vos como economista sabés que en un presupuesto, por ejemplo, en todos los países, se fija un tipo No, de pero cambio. el dólar- ¿Cuál fijarías vos? Y yo, en mi programa económico, Sí. yo para este año había fijado un dólar a 11, 12, pero un montón de medidas Ah. que iba a hacer que la gente, que no hubiera desempleo, iba a hacer que la gente no se quedara en la calle, iba a hacer que la gente no perdiera 20 puntos, 15 Sí. puntos de poder de compra, porque todo el mundo está de acuerdo, empezando por el INDEC, que todos los argentinos, los jubilados, los laburantes, todos perdimos 15 puntos de Bien. poder de compra. Eso quiere decir, llegabas al 30, Bien. llegás al 26. Ahorrabas un poco, ahorrás menos. Esto es lo que ha pasado. Y el tipo de cambio, como lo dije cada vez que me preguntaron, ¿cuál es el tipo de cambio? Decime, ¿cuál es el tipo de cambio? El nivel de retenciones, el gasto público, una serie de variables que no tiene nada que ver con lo que está haciendo hoy Macri, que tiene un programa liberal, endeudamiento, apertura de la economía, apertura de la cuenta capital, o sea, libre de entrada y salida de capitales, mucha fuga de capitales. Bien. Tarifazo, devaluación y correr al mercado. El resultado es caída del ingreso, desempleo y pérdida de poder adquisitivo. Axel, te quiero consultar por la imputación del fiscal Guillermo Marijuán. Lo quiero leer porque es delicado. La hipótesis de la oficina de Marijuán es que los abogados que representaban a la Argentina con los fondos buitre mandaron información de movimientos sospechosos de Lázaro Báez. Él dice que vos y la expresidente ocultaron presuntamente información. Mirá, una berretada. Una berretada. Yo tengo acá el pedacito de la imputación de Marijuán. Sí. Voy a hablar primero de mi caso, que es el que más conozco y Sí. el que puedo explicar hasta el último detalle de cómo fue lo de Marijuán. Después lo otro, después te hago unos comentarios. Pero con respecto a esto, leyendo la imputación de Marijuán me imputa, o quiere imputar, me pide Sí. que me imputen o que me citen a declarar, o Que no no sé salga cuántas del cosas, país, sí. un montón de cosas, con una nota del diario Clarín. Ajá. Lo dice, en su oportunidad al formular el correspondiente requerimiento, esta Fiscalía acompañó un artículo publicado por el diario Clarín Digital, día 2 de julio al corriente, por el periodista Nicolás Pizzi. Yo no lo leía, el artículo titulado Ruta del Dinero. Kicillof sabía de las transacciones de Báez en Estados Unidos, en el que daba cuenta que el exministro ya contaba con información confidencial sobre Sí. la ruta del dinero acá. ¿Por qué un fiscal, con todos los elementos, va a citar un artículo de diario? Porque el artículo Pero es mentira. vayamos al artículo en todo Porque- caso. Y lo que dijo el fiscal es que Federico Tea era funcionario tuyo. Perdón, ¿qué tiene ese artículo? Y lo traje porque está de moda hacer eso. Sí. Traje el mail. Está muy bien. Traje el mail. El mail que descubrieron. En el mail que Pero descubrieron... déjame seguir el Sí, razonamiento. Federico Tea era funcionario del Ministerio de Economía. era, sí. ¿Qué cargo tenía? Era mi jefe de jurídicos. Bien. Y él supuestamente recibió mails
que hablaba de información, de transacciones. Te lo leo, el único mail que citan. ¿El único? El único. Ajá. Dice: estimado Federico, te mando este mail para que estés al tanto sobre el tema del pedido de Discovery de MNL respecto a las compañías en Estados Unidos supuestamente vinculadas a Lázaro Báez. Como surge de la cadena de abajo, este tema lo hemos estado discutiendo, pero teniendo en cuenta que está tomando carácter público, sí, quería que estés al tanto. ¿Quién se lo manda? Porque se lo manda el abogado de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esto... Bueno, está reconociendo perdón, que hay... No, está tomando conocimiento no. Te digo qué es lo que dice este mail. Ajá. Había salido una nota en el diario, Clarín también, que decía: los buitres van a pedir información en no sé dónde sobre las cuentas de Lázaro Báez. Sí. Eso era lo que decía. ¿Y qué le manda el abogado? Sí. Que los buitres pidieron información, sí, es decir, al Ministerio de Economía le informan lo que el diario ya decía. Por eso era de público conocimiento. Nosotros no teníamos más información, ni tuvimos más información que la de público conocimiento. Por eso el fiscal no cita el mail, porque lo que dice el mail es que todos los diarios sabían lo que me informaban a mí nuestros abogados, porque era lo que se sabía. Sí. Y eso, la verdad, que no es ningún delito, que no es un atributo al Ministerio de Economía. Por eso te digo, el Pero fiscal... entonces vos negás conocimiento de sé información yo no de conozco, transacciones que involucren a Lázaro Báez. Yo en persona lo único que sé es que los buitres pidieron esta información y este mail en ese momento... ¿La información existe? No lo sé. No sabes. No, bueno, vi el informe de la tele, pero no lo sé, estará en el expediente. ¿Funcionario tuyo te comentó el mail? En ese momento no, me parece que no, creo recordar que no, pero no importa, digamos, si me lo hubiera recordado... Ese es el mail que vos leíste que le mandan a él. Sí, pero te lo explico de nuevo. Sí. Sale en el diario una operación de los fondos buitres, Ajá. de los fondos buitres, el fondo Singer, dice: vamos a pedir información en todos los juzgados de Nueva York y de no sé dónde, de Nevada, de estas empresas. Y el estudio de abogado nos dice: los buitres, como dicen los diarios, sí, pidieron información de las cuentas de no sé qué a no sé dónde. O sea, ¿qué es lo que estaba informando? No sé, que era de público conocimiento lo que habían hecho los buitres. Pero más allá del contenido puntual, hay un mail del abogado argentino que le manda a Federico Tea, tu funcionario, sobre el tema. Eso es todo lo que hay. ¿Y eso te llegó a tu conocimiento? Que yo sepa. ¿Él te comentó el mail ese, no recordás? Pero es lo que te acabo de decir. No lo eso entendí es todo. Entonces. No, que yo en este momento te diría, no recuerdo, si te lo comentó, pero no importa, ponele que sí, no cambia nada. ¿Debería habértelo comentado como funcionario? Mirá, no, me parece que no. ¿Por qué? Porque lo que decía esto es los buitres que han ido a buscar la fragata Libertad, que han sacado solicitadas en todos los diarios, que hicieron películas contra la Argentina, contra mí, contra Cristina. Ahora están pidiendo esta información en Estados Unidos. Con lo cual, era información que estaba en el diario, lo que informan los abogados, que los buitres habían pedido toda esa información. Pero vos decís, para cerrar el tema, que el diario, los buitres levantan la nota del diario, o el diario levanta la nota de los buitres, o la información de los buitres. No, la verdad que me parece que eran lo mismo en ese momento, pero que estaban trabajando juntos. Esa es la impresión que tengo. No tengo prueba, pero me parece que trabajaban juntos. ¿Por qué? Porque acá había una denuncia, y después los buitres la llevaban a Nueva York contra el gobierno argentino. Ese era el modus operandi en 500 cosas, ¿eh? Bueno, con lo cual era moneda corriente. Si no hay transacciones, todo queda en la nada. Lo importante es que existieron o no las transacciones. Bueno, pero te digo, y este es el otro punto. Yo no sé esto, pero sí sé que no hay ninguna cuenta de Cristina Fernández de Kirchner ni mía. O sea, que no han encontrado cuentas mías, ni cuentas de Cristina, ni sacamos plata, ni nada. Lázaro Báez? Y no lo sé, pero de todas maneras, decía un informe de la tele que sí, supongamos que sí. Yo como ministro de Economía, en ese momento había denuncia. Te doy un caso. Yo tampoco sabía que Macri puso plata en Panamá. Sí. No lo sabía. Si me enteraba, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? ¿Vos como funcionario denunciar? Sí, a Macri que había sacado plata en Panamá. Si yo no soy ni la FIP, que Macri sacó plata, yo como ministro de Economía me puedo encargar de las retenciones, del tipo de cambio, pero de que un particular, Macri, sacó plata a Panamá, yo no sé si lo hubiera tenido, seguramente hubiera consultado jurídicos, depende si son términos privados o públicos. Pero, acá de todas maneras, es si como funcionario sabías algo que podía ser ilícito y no lo comentaste o no lo denunciaste. Pero bueno, yo lo que sabía era que los buitres estaban haciendo lo que los buitres decían que estaban haciendo y Clarín decía que estaban Pasemos haciendo. a la política, el peronismo. ¿Qué futuro tiene el kirchnerismo dentro del peronismo? Pará, y me quedo con un comentario más, porque vos fíjate, ayer ¿qué pasó en la Argentina? El día de ayer, ¿qué pasó en la Argentina? 9 millones de pibes sin clase, porque hubo un paro muy grande
de educación, que cada vez que había un paro así, porque hubo en nuestro gobierno, eran tapas y tapas de los diarios, la educación colapsada, qué sé yo. Después, lo de la fruta, eso pasó anteayer, pero lo mismo, gente haciendo 5 horas de cola por 3 manzanas. Después pasó que cayó la industria 4,5% según el INDEC de Macri. Después, bueno, todas esas novedades ocurrieron ayer. Pero el fiscal Marijuán dijo que quería que el juez me llamara a declarar a mí y a la expresidenta. Y vos fijate, y yo me pregunto, al gobierno de Macri, ¿qué le conviene más que sea lo que están hablando todos los medios? ¿Qué le conviene más? Que el juez Marijuán me llamó a mí a explicar un mail que recibí hace no sé cuánto de una operación, o que la tasa de desempleo, que hay 500.000 nuevos desocupados en la Argentina y que se duplicó. ¿Qué le conviene más al gobierno de Macri? Yo no estoy acusando al gobierno de Macri, pero justito coincide con lo que yo entiendo, que son discusiones, que podemos dar horas de si este mail lo recibí o no lo recibí. El tema cifras igual lo dejamos para otra charla también, ¿no? No, pero está bien. De desempleo. Pero te quiero pasar, porque estamos con poco tiempo, Axel, a la cuestión política. Habrás leído los llamados telefónicos a Vidal amenazando a la Casa de Gobierno, el cartucho en la casa donde vivía. ¿Vos crees que hay un clima enrarecido, que hay un clima de desestabilización? Mira, enrarecido sí. Yo también el otro día estuve con una militante de nuestro barrio que le tiraron un balazo. Le pegaron un balazo desde un edificio. Es una militante que estaba era un local de Nuevo Encuentro, festejando, le tiraron un balazo. El otro día en un local también de la Cámpora o del PJ apareció un balazo. Bueno, la represión el otro día... Igual no es una competencia de agresiones políticas. Digo, no estoy haciendo una competencia, Pero... te estoy diciendo, hay un clima, sí, claramente, donde empiezan a pasar estas cosas. Todas ellas hay que investigarlas y todas ellas están pésimamente mal. Okay. Lo mismo te digo algo. El otro día hablaba con una diputada de otro bloque, y me decía que cada vez, de un bloque que no es el Frente para la Victoria, que cada vez que dice algo que estaba bien en el gobierno anterior, le llegan no sé cuántos mensajes diciéndole, bueno, porque tu jefe era kirchnerista, vos sos cómplice del kirchnerismo, vos, ¿no? Es decir, y yo te puedo mostrar algunos mensajes que me ponen a mí, de un grado de violencia, te voy a matar es poco, las cosas que le decían a Cristina, ¿no? Te quiero ver ahorcada, te quiero matar. Es decir, todo eso que tiene que ver con la violencia política es un desastre. Es un desastre y no tiene que pasar y no tiene que volver a pasar en la Argentina. No hay que subirse a ninguna grieta, no, pero digamos, no es tampoco compensar una cosa con otra, ¿no? No lo estoy diciendo, pero son parte del mismo fenómeno. No estoy diciendo que sea más grave si efectivamente atentaron contra la vida del presidente, de un diputado, de un funcionario. Bueno, es una cosa mayúscula, es un intento de magnicidio o lo que fuera. Obviamente, ahora lo que te digo es que ese clima de violencia que no existía a este nivel hace un año, ahora empieza a aparecer. Y yo lo que te digo es que vi cosas, más allá de las acusaciones que no sé, vi cosas, vi un balazo en un brazo, vi un balazo en una persiana, vi la andanada de trolls, porque yo a veces cuando me pasa en mi cuenta entro y tiene 5 amigos y medio mensaje de trolls que te tiran cosas que son, a vos te queremos matar. Y vos decís, eso también es violencia política. Alguien está a un político amenazándolo. Yo no hice nunca ninguna denuncia por estas cosas. Me queda un minuto. ¿Crees que se están generando condiciones judiciales para pedir la detención de Cristina Kirchner? Mira, en el tema judicial también veo algo parecido. Y no es, te lo digo muy sinceramente, no es compensar una cosa con otra. Pero yo creo que si la justicia está investigando casos de corrupción, que para mí está bien que investigue, yo además pido que investigue. Que lo haga rápido y dé condenas, finalmente. Que investigue, lo haga rápido y dé condenas. ¿Por qué? Porque a mí me acusaron de montones de cosas. Y esas cosas, montones de denuncias, quedaron en la nada. Sí. Ahora, yo me comí cosas como esta, que no es culpa tuya. Estamos hablando de una denuncia contra mí que presuntamente hice algo muy grave. Yo digo que no es grave y que es simplemente para tirar a la basura y que va a terminar en el cajón de basura, como la causa dólar futuro, va a terminar en el cajón de basura, porque debería ser así, lo han dicho todos los juristas, hasta del PRO, los radicales. Bueno, pero lo que te digo es que muchas veces uno ve que la justicia tiene que tener un parche. Y en todos los casos actuar con celeridad
y con imparcialidad. Por eso digo, Panama Papers. Por Bueno, decirte Menem está algo. condenado en el Senado, ¿eh? ¿Cómo? Menem está condenado y en el Senado. Bueno, por eso. Tiene que actuar, pero ¿cuánto tardó ese juicio? Sí, y muchos después años, por otro, 12 años. Bueno, eso no puede ser. Sobre todo finalmente. si hay una sensación social de que hay casos, por ejemplo, lo de Michetti ahora, que se conoció, que tenía $50.000. Yo lo voy a decir crudamente. Si esos $50.000 eran míos y yo no puedo explicar y empiezo a hablar de una fundación, a mí me venía a buscar la policía, creo yo. Y decían, ven, yo te mostré. Entonces creo que ahí, y no estoy diciendo que lo tenga que hacer, creo que es injusto, que hay que investigarlo y yo no la culpo a Michetti de nada hasta que se pruebe. Pero bueno, me parece que no puede ser un parche de la Bien. justicia que ve con un solo ojo. El kirchnerismo tiene espacio dentro del peronismo. ¿Qué pasa con aquellos kirchneristas que no se ven identificados hoy con el peronismo o viceversa? No, bueno, el movimiento peronista tiene una historia de una amplitud, porque es un movimiento. ¿Y el kirchnerismo sigue en carrera? Además de ser un movimiento, Sí. siempre ha formado parte de frentes donde hay gente que ni siquiera es del peronismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, perdimos la elección. Al haberla perdido al interior del peronismo, del PJ, el Frente para la Victoria, hay una gran discusión sobre responsabilidades que hay que discutir y también cosas para hacer mejor, porque si perdimos no habría que repetir los mismos errores. Ahora, lo que yo te digo es, por ejemplo, el bloque del Frente para la Victoria, Sí. que dijeron 1000 veces que se va a partir, se va a partir, se va a partir, se va a partir, la verdad Bueno, es muchos que se fueron. se fueron algunos, Sí. pero Está. está. ¿Se está armando una marcha de resistencia anti-Macri o algo similar? No, hay una marcha convocada por algunos sindicatos y algunas organizaciones, que es una marcha federal, y después hay una marcha de la resistencia. Ambas marchas sí están, yo he visto las convocatorias. Yo, obviamente, tengo una posición definida con Marcha respecto de la al- resistencia suena a que si hubiera un gobierno de facto. No, no sé, digamos, son cuestiones de nombre. También yo veo que hay muchos sectores, esto me pasa por la calle, que el otro día hablando con un taxista me dice, yo lo voté a Macri, pero no tengo viajes, Bueno. entró Uber, no sé qué, lo que sea, y dice, ¿qué van a hacer ustedes? Esto hay que resistir. Hay que resistir y le digo, ¿resistir qué? Porque nosotros vamos a esperar, somos democráticos, vamos a esperar, vamos a ir a elecciones y vamos a tratar de ganar las elecciones. Esa es nuestra forma. Por supuesto que si podemos impedir que le paguen en malas condiciones a los buitres, por lo menos lo que pienso yo, lo vamos a tratar de impedir. Lo que no es resistir, es democráticamente expresar nuestra opinión. ¿Qué te pasó cuando viste los bolsos de José López? No, ya lo dije, indignación, la verdad que indignación, lo mismo que en otros casos, pero vos me decís que compensa un lado del otro, te digo, no voy a hablar ni de Niembro, ni de Panama Paper, ni de nada, te voy a decir, a mí me da indignación, pero repito, la única receta para esto es que cuando se descubre una cosa de esta, la justicia actúe imparcial, rápida y defina, porque si no, queda un manto de, mirá lo de López, que empezó a hablar López, el otro día en una declaración empezó a hablar de empresarios. Entonces ahora están los empresarios, entonces no sabemos ni qué le dio la plata, si era de la política. Tiene que resolverse, porque si no vamos a estar durante 5 años todos esperando a ver a quién salpica. Y me temo que ese accionar de la justicia es muy perjudicial para la política. Pues lo mismo de Panama Papers. Tenemos que saber si hay lavado de dinero, que esa es la carátula de la causa. Tenemos que saberlo rápido. Porque si no, y yo preferiría que dijeran no, y entonces decir, ven, está mal, no es así. La Pero seguimos si otro dicen día. que sí, por supuesto. por Bueno, supuesto. gracias Axel Muchísimas por gracias. haber venido. Axel Kicillof, ex ministro de Economía y diputado nacional del Frente para la Victoria en la Nación PM.